Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Belén, Esther, Moni y Katy también, que se encuentra por Hola, ahí. hola. ¿Cómo están? Bien, vamos a... No, Sí. creo que no sé cómo fue. ¿Qué te pasó, Moni? No te enojes, Moni. No, le estaban contando a mi hijo que se le prendió fuego al auto a una compañera de él. Decir que no le pasó nada, gracias a Dios. Oh, qué Venían desastre. viajando el fin de semana Ah, en la y se le prendió autopista. fuego el auto. Se les quemó todo el auto, ella y el novio, no sirven nada. Así que ellos se dieron cuenta y pudieron salir a tiempo del auto. Oh, sí, por suerte. Bien, vamos a hablar de las emociones que me había quedado en la clase pasada, ¿sí? Eh, hablar un poquito de qué son las emociones en realidad, y el objetivo es que ustedes también comprendan no solo qué son en realidad las emociones, sino cómo reconocerlas, cómo manejarlas y cómo acompañarlas, eh, tanto en ustedes mismos como en otras personas, ¿no? ¿Sí? A ver, lo que son la palabra en realidad emoción viene del latín, perdón, del latín emotio, que significa movimiento hacia afuera, ¿sí? Y eso les puede dar por ahí una pista. O sea, las emociones nos mueven a actuar, ¿sí? Son impulsos que representan al cuerpo y la mente para responder ante lo que nosotros vivimos. ¿Bien? Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista biológico, las emociones nacen en una parte del cerebro llamada la amígdala, ¿sí? Que es como una alarma interna, vamos a decir. Entonces, cuando nos pasa algo, ¿sí? Como una alegría, una pérdida, una amenaza, la amígdala que hace se activa, ¿sí? Y envía señales a todo el cuerpo para que nuestro cuerpo reaccione, ¿sí? Por ejemplo, si estamos frente a un accidente, ¿sí? Sentimos miedo o ansiedad y nuestro cuerpo se activa. O sea, el corazón late más rápido, respiramos más fuerte y los músculos se preparan para movernos, ¿sí? Esta respuesta emocional nos ayuda a actuar a nosotros con rapidez, ¿bien? Y en el contexto de primeros auxilios psicológicos significa salvar una vida o brindar calma a otro. Entonces, ¿por qué es tan importante las emociones? A ver, las emociones, vamos a decir que no son ni buenas ni malas, sino que son mensajes del cuerpo y de la mente. Nos informa a nosotros cómo estamos y qué necesitamos. Por eso las emociones no hay que reprimirlas, no hay que juzgarlas, sino aprender a reconocerlas y regularlas, vamos a decirlo así, ¿sí? Las emociones en sí cumplen funciones muy valiosas. Una de supervivencia, o sea, el miedo nos aleja del peligro. Otra de relación, la alegría, el amor fortalecen los vínculos. Y la otra es de aprendizaje. La tristeza, la culpa nos ayudan a nosotros a reflexionar, a cambiar conductas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los componentes en sí de las emociones? ¿Sí? Porque tiene componentes fisiológicos, cognitivos y conductuales. ¿Sí? Los fisiológicos es lo que le ocurre a nuestro cuerpo. La taquicardia, la sudoración, el temblor, el nudo en la garganta, la respiración acelerada, ¿sí? Los cognitivos tienen que ver con la mente, ¿sí? Es la interpretación que hacemos de lo que pasa, ¿sí? Esto de no voy a poder, esto es un peligro, eh, no puedo ayudar, o sí puedo ayudar. Y los conductuales, que es la manera en la que nosotros expresamos las emociones, a través de gritos, a través de llanto, a través de quedarnos quietos, a través de abrazar, de pedir ayuda, de consolar o no sé, de huir. ¿Sí? Las emociones en sí nos ayudan a adaptarnos al entorno. Sin ellas nosotros no podríamos reaccionar adecuadamente. ¿Sí? Ustedes imagínense, que deben reconocer, obviamente, la función de cada emoción, que es fundamental en primeros auxilios. Si una persona tiene miedo,
¿qué necesita? Seguridad y contención. Si una persona está con ira, necesita ser escuchada, necesita ser validada antes de calmarse. Y hablemos de una persona que muestra tristeza o muestra shock. ¿Qué necesita? Presencia tranquila y empatía. ¿Sí? ¿Bien? Y esto de regular las emociones no es no sentir, sino es saber manejar lo que sentimos sin que nos desborde, ¿sí? Entonces, tenemos que reconocer lo que sentimos, respirar y tomarnos unos momentos antes de reaccionar, sería ideal, e usar estrategias de autocontrol, ¿sí? Hablar, moverse, pedir ayuda, ¿sí? Ahora, hay diferentes, bueno, ahí está. Hay diferentes tipos de emociones, tenemos las emociones primarias y las emociones secundarias, ¿sí? Las emociones primarias son, digamos, las emociones, vamos a decir, básicas, ¿no? ¿Sí? Son básicas y son universales, ¿sí? Pertenecen a todos los seres humanos, ¿sí? Aparece de forma automática, vamos a decir, en ciertas situaciones, ¿sí? Son 6. La alegría, ¿sí? Esa sensación de bienestar, de satisfacción, de energía, ¿sí? Bien, como cuando nosotros, a ver, no sé, sentimos alivio cuando una víctima mejora, ¿sí? Tristeza, ¿sí? Que aparece ante una pérdida o una decepción, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que acompañar en primeros auxilios psicológicos, los llevo, ¿no? A un familiar que perdió a un ser querido. Eso genera tristeza. Es una emoción, la tristeza necesaria para procesar el dolor. El miedo es otra emoción primaria que surge ante una amenaza o peligro, ¿sí? Puede ser real o puede ser imaginario, ¿bien? El miedo, no sé, a cometer un error, por ejemplo, ¿sí? La ira también es otra emoción primaria, ¿sí? Que aparece cuando sentimos injusticias, por ejemplo, o frustraciones, ¿sí? El asco, que es el rechazo ante algo desagradable o algo peligroso, ¿sí? Nosotros podemos sentir asco, no sé, o repulsión ante una situación traumática, ¿sí? Y la sorpresa, respuesta ante lo inesperado, ¿sí? A ustedes les puede pasar llegar a una escena crítica sin previo aviso, ¿sí? O recibir una noticia repentina, ¿sí? Lo que son las emociones primarias están programadas biológicamente. No depende ni de la cultura, no depende de la educación, ni nada por el estilo. Todos las sentimos, ¿sí? Y en un contexto de crisis pueden ser muy, muy intensas. Ahora, tenemos las emociones secundarias, ¿sí? Que surgen de la combinación de las emociones primarias y del procesamiento social y cognitivo. O sea, son más elaboradas, vamos a decir, y dependen mucho de la historia personal y del contexto de cada uno de nosotros. Alguna de las emociones secundarias es, por ejemplo, el orgullo, ¿sí? El orgullo es una mezcla de alegría, una mezcla de satisfacción por un logro, ¿sí? La vergüenza, por ejemplo, es otra emoción secundaria que surge de la tristeza y el miedo, ¿sí? Y aparece cuando creemos que hicimos algo mal, vamos a decir, ante los demás, ¿sí? La culpa también, que es una mezcla de tristeza e ira hacia uno mismo. La envidia, por ejemplo, es otra emoción secundaria, ¿sí? La envidia es una mezcla entre tristeza e ira ante lo que otro tiene y nosotros no,
¿sí? El rendimiento también, el remordimiento, perdón, no el rendimiento, leí mal, remordimiento, rendimiento, le quiero yo. El remordimiento, que es una mezcla entre tristeza y culpa por un acto del pasado, ¿sí? La hostilidad, por ejemplo, también es otra emoción secundaria, ¿sí? Que es la ira combinada con desprecio, ¿sí? Por ahí, a ver, una persona puede responder con agresión por dolor o por miedo, ¿sí? Entonces, ustedes en primeros auxilios psicológicos, como profesionales, obviamente, que van a hacer, deben reconocer y aceptar las emociones, tanto propias como las emociones ajenas, ¿sí? No juzguen lo que el otro siente, validen las emociones. Es normal sentirse así después de lo que pasó, por ejemplo, ¿sí? Transmitan calma. ¿Cómo se transmite la calma? Les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Se me durmieron? ¿Cómo transmiten calma? Si yo les grito, ¿les transmito calma? No. Hablan con voz suave, respiren despacio, mantengan contacto visual. Ah, yo miro para el costado porque yo las tengo allá, acuérdense. Pero si no acá, contacto visual, ¿sí? Y ustedes deben ayudar a las personas a recuperar el control. Así que después lo vamos a ver, la respiración juntos y demás, ¿sí? Recuerden que las emociones, a ver, no deben reprimirse, sino deben entenderse y acompañarse, ¿sí? O sea, el objetivo de primeros auxilios psicológicos no va a ser eliminar el malestar, porque es imposible, sino ayudarle a la persona a encontrar equilibrio y a encontrar seguridad. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Avanzo? Me voy con estrés. ¿Quién sufre de estrés aquí? Nada. Levanten todas las manos. Bien, vamos a comenzar con lo que es el estrés. ¿Sí? El estrés es una reacción natural del cuerpo y de la mente. ¿Frente a qué? Frente a situaciones que percibimos como difíciles, como peligrosas, como amenazantes. ¿Sí? No siempre se trata de algo físico, ¿sí? Como tener que huir de un peligro, sino que muchas veces se da frente a problemas emocionales, a problemas sociales o a problemas mentales, como, no sé, tener que rendir un examen o tener que nosotros, no sé, hablar en público, ¿sí? O enfrentarnos a un conflicto. Bien, entonces el equilibrio entre lo que el entorno exige y lo que podemos dar, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo, nuestra mente, busca constantemente un equilibrio entre eso, entre las demandas del entorno, todo lo que nos pide o exige la vida, ya sea trabajo, estudio, familia, responsabilidades, etcétera, etcétera, y nuestra capacidad para responder. El tiempo, la energía que tenemos, los recursos emocionales que tenemos y los recursos físicos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Cuando las demandas superan nuestras capacidades, sentimos estrés. ¿Sí? Si nos piden entrar en un trabajo práctico para mañana y no tenemos tiempo, sentimos tensión. ¿Sí? Si tenemos que cuidar a un enfermo y no podemos descansar, nuestro cuerpo empieza a agotarse. ¿Sí? Entonces, ¿por qué aparece el estrés? Aparece porque nuestro cerebro interpreta una situación como una amenaza, aunque no siempre esa amenaza sea real. ¿Sí? Esa amenaza puede ser también imaginaria o percibida, vamos a decir. ¿Sí? Como el miedo a fallar en el examen, como el miedo a ser juzgado o a no alcanzar las expectativas del otro. Es lo que nosotros percibimos, pero no sabemos si es real todavía. ¿Sí? O puede ser real, no sé, un accidente de tránsito, una enfermedad, una situación. Nuestro cerebro no distingue bien entre lo real y lo imaginaria. ¿Sí? Reacciona igual. ¿Qué hace? Libera hormonas del estrés.
como es la adrenalina, como es el cortisol, ¿para qué? Para prepararnos para actuar, ¿sí? Mayormente el estrés nosotros lo asociamos con algo negativo, pero el estrés tiene una función útil. Nos ayuda a adaptarnos a los cambios, a los desafíos del entorno, ¿sí? Por ejemplo, esto que yo les dije antes, esto de sentir una tensión ante un examen, nos hace estudiar más, estar más concentrados, ¿sí? Entonces veámoslo como algo bueno, ¿sí? Bien, entonces tenemos este tipo de estrés que es positivo, que se llama eustrés, ¿sí? Y el problema aparece cuando esa tensión no desaparece y se vuelve constante o se vuelve intensa, que eso se llama distrés. Y ahí el cuerpo y la mente se sobrecargan, ¿sí? Entonces, cuando nosotros percibimos una situación, por ejemplo, amenazante, el cerebro, especialmente el hipotálamo, detecta el peligro, ¿sí? Y se libera adrenalina y cortisol, que prepara el cuerpo para reaccionar. Se acelera el corazón, aumenta la respiración, los músculos se tensan y todo el cuerpo se pone en modo de alerta. ¿Para qué? Para huir o para luchar, ¿sí? Y esas reacciones son útiles a corto plazo, pero si se mantienen por mucho tiempo, ¿qué causan? Cansancio extremo, insomnio, ansiedad, depresión, problemas digestivos, disminución de la defensa de nuestro cuerpo. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos? Entonces, el estrés, acuérdense que es una respuesta natural y respuesta automática del cuerpo ante cualquier situación que percibimos como desafiantes y como amenazantes, ¿sí? Y que un poco de estrés puede ser positivo, ¿sí? El cuerpo está preparado para tolerar cierto nivel de estrés, ¿sí? En dosis pequeñas, obviamente, ¿sí? Porque nos mantiene atentos, nos mantiene concentrados, nos mantiene motivados, ¿sí? ¿Qué pasa? El problema aparece cuando la situación estresante se prolonga demasiado o esa situación estresante es muy intensa, ¿sí? Ahí el cuerpo mantiene un sistema de alerta activado por mucho tiempo y eso afecta al corazón, eso afecta a nuestro sueño, nuestras defensas, nuestra mente, ¿sí? Es un estrés negativo o dañino que se llama, acuérdense, distrés, ¿sí? Bien, ahora, bien. Eh, tenemos etapas, Diana también que se sumó también, ¿quién más estaba? Sara y Aldana. Ahí está. Bien. Eh, a ver, hay etapas fisiológicas del estrés que en realidad se dividen, como dice ahí, en tres fases, vamos a decir, principales. La primera es la etapa de alarma, ¿sí? Que estas etapas fisiológicas del estrés eh, la explicó quien es el considerado, vamos a decir, padre del estrés, que es Seiler, ¿sí? Hans Seiler, que es un médico, que explicó que nuestro cuerpo en realidad atraviesa estas tres etapas cuando nos enfrentamos a una situación estresante. La primera es la etapa de alarma, que es la primera reacción del cuerpo cuando aparece el estrés, donde el cerebro, especialmente como dije antes, el hipotálamo, detecta el peligro y activa el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que es el que controla las funciones involuntarias del cuerpo, como es la respiración, como es el ritmo cardíaco, y dentro de ese sistema, lo que es el sistema simpático,
se encarga de preparar al cuerpo para la acción. Este modo, como les dije antes, de lucha o de huida. Entonces, en esta primera fase ocurren varios cambios. El aumento del ritmo cardíaco, el aumento de la presión arterial, se dilatan nuestras pupilas, ¿sí? Los músculos se tensan, se libera adrenalina, se libera cortisol, que nosotros las llamamos energía, y la sangre se dirige a los músculos y al cerebro, ¿sí? Se aleja, digamos, de la piel o del sistema digestivo. ¿Sí? Bien. A ver, cuando ustedes van caminando, por ejemplo, nos frena un auto muy cerquita, ¿sí? Sentimos de golpe, un golpe de adrenalina, ¿sí? El corazón late rápido, nos movemos más rápido hacia el costado. Esa es la fase de alarma. El cuerpo reacciona para protegerse, ¿sí? Luego está la etapa de resistencia o de adaptación, es que el estímulo estresante, digamos, continúa, ¿sí? El cuerpo entra en esta fase donde trata de mantener el equilibrio, ¿sí? Mientras nosotros seguimos enfrentando la situación, ¿sí? Y acá tenemos el sistema parasimpático, ¿sí? Que es la parte del sistema nervioso que calma, que comienza a actuar para contrarrestar el estrés y volver a la normalidad, ¿sí? Acá, en esta etapa, digamos, o en esta fase, el organismo sigue en estado de alerta, pero intenta adaptarse, ¿sí? Ahora, si la situación estresante, digamos, se prolonga, el cuerpo comienza a gastar mucha más energía para sostener ese esfuerzo, ¿sí? Si ustedes tienen exámenes toda la semana, ¿sí? Todos los días, por ejemplo. El lunes uno está nervioso, está en estado de alerta o alarma, ¿sí? Pero el miércoles, ¿qué pasa? Ya el cuerpo se acostumbró al ritmo, pero dormimos menos, nos mantenemos más concentrados, pero nos sentimos más cansados y más ansiosos. Que esa sería la fase de resistencia. ¿Sí? Estamos resistiendo porque tenemos toda la semana. Estamos en miércoles recién, nos queda jueves y viernes. ¿Ok? Después está la etapa de agotamiento. ¿Sí? Cuando el estrés dura demasiado, el cuerpo ya no tiene más reserva para seguir respondiendo. ¿Sí? Entonces las hormonas del estrés permanecen elevadas. El sistema inmunitario se nos debilita, aparecen síntomas físicos, síntomas mentales como la fatiga extrema, el insomnio, los sueños interrumpidos, los dolores musculares, ansiedad, irritabilidad, tristeza. Estamos más susceptibles a enfermedades, problemas digestivos, ¿sí? Por ejemplo, cuando una persona trabaja bajo mucha presión, empieza a sentirse agotada, enferma o desanimada, ¿sí? Es porque el cuerpo ya no puede sostener más la tensión y entra en esta fase de agotamiento, ¿sí? Entonces es importante que ustedes también reconozcan las señales del cuerpo. Descansar, alimentarse bien, aprender técnicas de manejo del estrés, como la respiración, la relajación, los ejercicios físicos regulares, ayudan muchísimo, ¿sí? Y acuérdense que el estrés no siempre es malo, en pequeñas dosis, porque eso nos va a ayudar a adaptarnos y a responder a los desafíos. Pero cuando ese estrés se vuelve intenso, crónico, afecta gravemente la salud física y la salud emocional, ¿sí? Ahora, el estrés no solamente va a afectar la mente, sino que también afecta todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando se mantiene por mucho tiempo, problemas físicos y mentales aparecen, ¿sí? Porque nosotros estamos en ese estado constante de alerta, ¿sí? Que se conoce como semi-excitación. ¿Por qué? Porque el cuerpo cree que aún está en peligro, aunque la amenaza ya no exista. Entonces pueden aparecer los problemas físicos frecuentes con respecto a sistema cardiovascular, palpitaciones,
¿sí? Aumento del ritmo cardíaco, aumento de la presión arterial, riesgos de enfermedades cardíacas, sistema digestivo, por ejemplo, indigestión, colitis, estreñimiento, inflamación intestinal, úlceras pépticas. Con respecto al sistema, por ejemplo, cardiovascular, ya lo dije, muscular y esquelético, las contracturas musculares, el cuello ni hablemos, la espalda, los hombros, ¿sí? Hay una tensión constante y de dolor, ¿sí? Hay un desequilibrio hormonal, afecta el sueño, afecta el apetito, afecta el metabolismo, ¿sí? Debilitan y hablemos nuestras defensas, como les había dicho. Entonces estamos en mayor riesgo de infecciones, de alergia, de artritis, de diabetes, ¿sí? El sistema nervioso y el cerebro también. Tenemos problemas, por ejemplo, para lo que es la concentración, la memoria, el sueño, eh, la atención, aparece la agresividad, por ejemplo, ¿sí? Después, a ver, tenemos migraña, ¿sí? Sudoración excesiva, manos y pies fríos, que también es normal, esa sensación de sofocamiento, la boca seca, nos puede dar náuseas, mareos, son posibles síntomas, ¿sí? No se me alarmen que nos va a pasar todo esto, ¿no? ¿Sí? Bien. Y si el estrés es prolongado, obviamente que también afecta a la mente y las emociones. La ansiedad, el nerviosismo constante, la irritabilidad y los cambios de humor, ¿sí? La dificultad para tomar decisiones, la fatiga mental y el agotamiento, y hay un riesgo muy grande de depresión si no se maneja bien. ¿Sí? Bien, entonces yo les quiero ir nombrando para que ustedes ya vayan tomando apuntes, que después lo vamos a ver, obviamente, cuando veamos bien primeros auxilios psicológicos y cómo implementarlos, claves para manejar el estrés, para prevenir esos efectos, ¿sí? Primero que nada, tienen que reconocer las señales del estrés, ¿sí? Y después aplicar esas estrategias de manejo. ¿A qué me refiero? La respiración profunda y la respiración consciente, que eso ayuda a relajar el cuerpo, eso ayuda a disminuir la tensión, que me gustaría que también vayan buscando ustedes técnicas de relajación. La actividad física, ¿sí? Ayuda a caminar, correr, no sé, practicar yoga, que reduce la ansiedad y mejora la circulación. Hace falta un adecuado descanso, ¿sí? Porque dormir bien permite que el cuerpo y que la mente se recupere, ¿sí? La alimentación balanceada, el mantener niveles de energía y fortalecer nuestro sistema inmunitario, nos va a ayudar la alimentación. Las técnicas de relajación y meditación, que eso reduce la activación, digamos, constante del sistema simpático. También, obviamente, esto del apoyo social, hablar con amigos, con familiares, con profesionales, que eso va a ayudar a reducir un poco la carga emocional, ¿sí? Y algo importante, la organización y la planificación. ¿A qué hago referencia con la organización y la planificación? Dividir tareas en pasos pequeños. ¿Para qué? Para reducir la sensación de sobrecarga. ¿Sí? Ahora, cuando enfrentamos una situación desagradable e inesperada, nuestra mente en realidad pasa por 3 etapas principales, ¿sí? Que está bueno que ustedes también las reconozcan y las conozcan, que les va a ayudar a entender sus propias reacciones y también brindar apoyo, obviamente, a otras personas. La primera es el impacto, ¿sí? Esa es la etapa inicial, donde la persona se enfrenta directamente al evento inesperado o traumático, ¿sí? Donde se presentan emociones muy intensas y muy confusas. La angustia, el miedo, la tristeza, el pánico, la culpa, el enojo, la confusión, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos
reacciones típicas que pasan en esta primera etapa. Las personas se quedan inmóviles o paralizadas por unos segundos, que eso se llama sobrecogimiento. ¿Sí? Bien, por ejemplo, una persona o ante la presencia a lo mejor de un accidente, uno puede quedarse quieto antes de reaccionar. ¿Sí? Después está el sobresalto, ¿bien? Que es una respuesta más frenética e incontrolable, como correr, gritar, buscar protección inmediata, ¿sí? Por ejemplo, a ver, bueno, a mí me pasó esto, el sobresalto, cuando íbamos de vacaciones, un año, en una curva, era de noche, y un camión que transportaba bebidas se había despistado y había bebidas por todo, y nosotros paramos y no sabíamos dónde estaba el camión, era de noche, no se veía, y yo entro a escuchar que había un niño o un bebé que lloraba. Yo escuchaba, pero no sabíamos dónde estaba el vehículo, no sabíamos si había chocado con otro vehículo, era todo muy confuso, y yo entré a correr en el medio del campo. Pero siguiendo la voz, fue un instinto que lo hice, que me acuerdo, mi mamá me gritaba del otro lado, porque yo no sabía dónde iba, pero eso es una respuesta frenética, cuando alguien lo hace como inconsciente, vamos a decirlo así, sin saber lo que está pasando. Y después está lo que es entumecimiento de la conciencia, que es una sensación de desconexión, ¿sí? O extrañeza, ¿sí? Con lentitud para reaccionar, vamos a decir. ¿Sí? ¿Bien? Y están la alteración emocional, ¿sí? Que son las memorias, digamos, del evento que surgen de manera intensa, con pesadillas, no hay ningún problema, Moni, con recuerdos por ahí intrusivos, ¿sí? O despertarse uno con angustia, ¿sí? Después está lo que es resolución intentada, ¿sí? Que es una fase donde, digamos, la persona trata de encontrar, digamos, soluciones, ¿sí? Y adaptarse a ese evento. ¿Bien? Donde ahí se moviliza todo lo que serían recuerdos personales, familiares, sociales, para enfrentar esa situación. ¿Sí? Ahí la persona, digamos, empieza a recuperar cierto control emocional, ¿sí? Racionaliza lo que sucedió y busca normalizar su vida. Y por último está la adaptación descompensada, ¿sí? Que es si la persona no logra adaptarse de manera efectiva, ahí aparecen síntomas más graves. Los emocionales, que era la depresión, la apatía, la ansiedad, la agresión, la irritabilidad, o los físicos, que es la hipertensión, la gastritis, úlceras, colitis, ¿sí? Contracturas musculares. ¿Bien? Y eso ocurre cuando la exposición al estrés o al trauma se prolonga y los mecanismos de afrontamiento se agotan. ¿Sí? En esta última fase de adaptación descompensada, lo que es la intervención psicológica temprana es crucial, crucial para prevenir daños mayores. ¿Sí? Entonces, clave para los primeros auxilios psicológicos, contener a la persona, ¿sí? Que después lo vamos a ampliar obviamente, validar sus emociones, ofrecerle ayuda práctica, no forzarla a hablar, ¿sí? Vigilar señales de riesgo, ¿bien? Es importante, ¿sí? Bien, esto lo vamos a pasar porque ya lo vimos, ya lo hablé, quiero que hablemos de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es un desequilibrio emocional que se manifiesta con como inquietud, miedo, tensión, presión, vamos a decir, ¿sí?
No siempre hay un peligro real, pero las personas sienten que algo malo puede ocurrir, ¿sí? Es como si el cuerpo y la mente estuvieran en alerta constante, ¿sí? Incluso cuando no hay riesgo inmediato. ¿Bien? Entonces, tenemos algunas características principales, digamos, de la ansiedad, ¿sí? Eh, a ver, es una reacción, vamos a decir, normal ante situaciones desconocidas o situaciones por ahí desafiantes, pero puede volverse problemática si se mantiene con el tiempo y es excesiva, ¿sí? Involucra tanto síntomas físicos como síntomas psicológicos. Y la ansiedad puede ir de leve, ¿sí? Una inquietud o un simple nerviosismo antes de un examen, a extrema, ataques de pánico, sensación de amenaza inmediata, ¿sí? Entre los síntomas de la ansiedad tenemos los síntomas físicos, que serían las palpitaciones o la aceleración de nuestro corazón, la dificultad para respirar o lo que es la sensación de ahogo, lo que nosotros también llamamos nudo en el estómago o malestares por ahí digestivos, lo que sería tensión muscular, ¿sí? Los movimientos nerviosos, ¿sí? El morderse las uñas, el frotarse las manitos, el mover la pierna, y después están los síntomas psicológicos y conductuales, que ahí hablaríamos de sentirse temerosos sin ninguna razón aparente, ¿no? El tema de la sensación de que algo malo va a ocurrir, ¿sí? El miedo a perder el control sobre sí mismo, la preocupación excesiva por cosas insignificantes, ¿sí? Ponerse rígidos con uno mismo, rígido con los demás, pensamientos estos negativos, constantes, ¿sí? Anticipando problemas que ni sabemos si van a ocurrir, ¿sí? Y uno está en un estado habitual de tensión y de alerta, ¿sí? Bien. Ahora, quiero que hagamos una diferencia entre la ansiedad y el miedo. El miedo es una reacción ante un peligro real y presente, ¿sí? Vemos un perro agresivo y vamos a dar un paso para atrás, ¿no? La ansiedad es una reacción ante un peligro posible o imaginario, que aún no ocurrió, ¿sí? No sé, imaginarnos que nos va a pasar algo malo cuando nos vayamos de viaje, que puede ser real o no, ¿sí? Pero nosotros nos anticipamos por las dudas, ¿bien? Ahora, ¿cómo hay que manejar la ansiedad en primeros auxilios psicológicos? Hay que crear un ambiente seguro, ¿sí? Aquí hago referencia con crear un ambiente seguro, reducir estímulos que puedan amenazar y aumentar, mejor dicho, no amenazar, aumentar la ansiedad, ¿sí? Hay que escuchar activamente, también vamos a implementar lo que es la respiración y la relajación, la validación de emociones, obviamente, y la orientación a soluciones, ¿sí? Y si la ansiedad se convierte en un ataque de pánico, ¿sí? Derivar siempre a un profesional de la salud mental. Que eso después lo vamos a charlar, ¿no? ¿Sí? Bien. Causas. Causas de la ansiedad. ¿Sí? Como dice ahí, tenemos las externas, ¿sí? Que son provocadas por peligros reales externos o amenaza a nuestra integridad tanto física como emocional, ¿sí? Como son los desastres naturales, los asaltos, las cirugías o la pérdida del empleo, y otras causas pueden ser internas, que provienen de nuestro inconsciente, ¿sí? Puede estar relacionado por ahí, como dice, con vivencias del pasado no resueltas o situaciones presentes que nosotros no queremos afrontar, ¿sí?
como el miedo al castigo, los pensamientos negativos hacia alguien, o sentir que nosotros no somos aceptados, no sé, en nuestro grupo social, en nuestro trabajo. ¿Sí? Ahora, hay diferentes tipos, ¿sí?, de ansiedad. Tenemos lo que es la ansiedad generalizada, ¿sí?, o libre, también se llama así, que se caracteriza por ansiedad o preocupación excesiva, ¿sí?, persistente e inesperada, sin ningún tipo de estímulo claro. O sea, la persona se siente directamente temerosa, ¿sí?, apresiva, sin saber exactamente lo que le sucede, ¿sí?, o a qué le tiene miedo, ¿sí? Ahora, a ver, nosotros, a ver, es normal sentirse por ahí ansioso en momentos estresantes, ¿sí? Pero lo que es la ansiedad y la preocupación excesiva y continua interfiere con las actividades diarias y eso es un signo de trastorno de ansiedad generalizada, ¿sí? Es un trastorno que puede aparecer en realidad en la niñez también o en la edad adulta. Tiene síntomas muy similares a otros trastornos de ansiedad, como es el trastorno de pánico, como es el trastorno obsesivo compulsivo, por más que son enfermedades diferentes, ¿sí? Si alguien convive con una persona con trastorno de ansiedad generalizada, puede ser un desafío bastante grande a largo plazo y muchas veces también eh, se presenta junto a otros, digamos, trastornos de ansiedad o trastornos emocionales, ¿sí? Generalmente quien tiene ansiedad generalizada mejora con psicoterapia, algunos con medicamentos, con cambios en el estilo de vida, con técnicas de relajación, con estrategias para afrontar esos desafíos, ¿sí? También tenemos ataque de pánico o crisis de angustia, ¿sí?, que es un episodio súbito de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves, sin un peligro real o causa aparente, ¿sí? En realidad está caracterizado más que nada por síntomas, ¿sí? El temor, la sensación de muerte inmediata, el miedo a volverse loco, a perder el control. Como les dije, ocurre de una manera inesperada, que eso aumenta el miedo, y uno puede sentir esto de que pierde el control, ¿sí? De que está teniendo un ataque cardíaco, que se va a morir. Quien sufrió alguna vez ataque de pánico sabe muy bien de lo que estoy hablando. Literalmente uno siente que se está muriendo, ¿sí? Muchas personas experimentan 1 o 2 ataques de pánico en su vida, ¿sí? Y el problema puede desaparecer, ¿sí?, al resolver esa situación estresante, ¿sí? Ahora, los ataques recurrentes e inesperados, ¿sí?, pueden indicar un trastorno de pánico, ¿sí? No ponen en riesgo la vida, pero pueden afectar la calidad de vida, ¿sí? Por eso necesitamos de tratamiento. Bien, ahora, los ataques de pánico pueden ser causados en realidad por una combinación de factores, tanto psicológicos, emocionales y orgánicos, ¿sí? Factores psicológicos y emocionales, hablo de interpretación exagerada de sensaciones corporales, por ejemplo, ¿sí? Las personas, digamos, muy sensibles, perdón, las personas muy sensibles a la ansiedad, digamos, pueden percibir sensaciones corporales normales como peligrosas, ¿sí? Bien, también la pérdida o la separación de los padres durante lo que es la infancia, ¿sí?, puede también ser un factor de riesgo bastante significativo para lo que es el desarrollo de trastornos de ansiedad, ¿sí? Ni hablemos de los conflictos no resueltos del pasado que emergen, ¿sí?,
y que causan ataques de pánico. El tema es identificar y asociar esos ataques de pánico con recuerdos desagradables o temores del pasado, ¿sí? Que va a ser como la cerecita del postre. Mira, pasa esto. Y Tati, dime, habilita el micrófono, porfa. Ahí está. Ahí. Acá en lo que usted mandó para estudiar, cuando habla de los factores orgánicos del trastorno de pánico, menciona, entre las enfermedades físicas se encuentra el hipertiroidismo, el hiperparatotiroidismo, bueno, y otras manos. O sea que los factores que pueden llegar a generar el ataque de pánico, ¿es esto? Exactamente. También, uno es más propenso, ¿sí? Tiene estos factores orgánicos que uno era la disfunción biológica, ¿sí? Problemas en lo que son los receptores que controlan la cantidad de oxígeno en la sangre, que pueden desencadenar estos temores, por ejemplo, de hiperventilación o de asfixia, ¿sí? Después está la disfunción del locus ceruleo, perdón, se me olvidó la palabra, que es una parte del sistema de ansiedad central del cerebro, y todo lo que sería su disfunción puede estar asociada con crisis de pánico. También está la hipersensibilidad al lactato de sodio, que eso puede producir también ¿cómo decir? Ese sentimiento de alarma. Las enfermedades físicas, ¿sí? Trastornos del sistema vestibular, trastornos comiciales, por ejemplo, las arritmias, las taquicardias, el hipertiroidismo, bueno, entre otras. También está la variación en los niveles de glucosa, esos cambios por ahí importantes en la glucosa en la sangre, puede causar síntomas de pánico, ¿sí? Que se debe, en realidad, acá hablamos de los diabéticos, a la dieta incorrecta, al ritmo de vida estresante que tiene, ¿sí? O puede ser a reacciones a lo mejor por el medicamento, ni hablemos del consumo de alcohol, de tabaco, de drogas, de cafeínas, de refrescos como la Coca-Cola todo el día, ¿sí? Después están las reacciones a los fármacos, que algunos son reacciones alérgicas y efectos secundarios que pueden aumentar la ansiedad y pueden provocar ataques de pánico. Ni hablemos cuando abandonamos algunos fármacos o abandonamos algunos hábitos, ¿sí? Cuando ustedes toman, por ejemplo, o dejan de tomar, mejor dicho, repentinamente cualquier fármaco con efecto sedante, ¿sí? Puede aumentar los niveles de adrenalina y eso causa ataques de pánico, ¿sí? Por eso se debe hacer gradualmente, bajo supervisión médica, ¿ok? Y después tenemos las fobias. ¿Alguien le tiene fobia a algo? ¿No? Quien me conoce sabe que le tengo fobia a los sapos, a las ranas. Fobia total. Bien, fobias entonces, también importante, ¿sí? Miedo exagerado e irracional, ¿sí? Porque uno es consciente al encierro, dice Sandra, que es muy bien, ¿sí? Algo específico, obviamente, ese miedo exagerado o irracional, algo específico. Puede ser un objeto, personas, situaciones, ¿no? ¿Sí? La característica en realidad principal que tiene es que la ansiedad aparece solo cuando esa persona se enfrenta a ese estímulo temido, ¿no? ¿Sí? Y suele intentar evitarlo a toda costa, obviamente, ¿no? Hay diferentes tipos de fobias, por ejemplo. Las fobias específicas, que sería este miedo extremo a objetos o a situaciones que realmente presentan poco o ningún peligro, ¿sí? Que van a ser duraderas si no se tratan, que pueden persistir, digamos, para toda la vida. El miedo a volar en aviones, el miedo a las alturas, el miedo a los animales, como son las arañas, los perros, el miedo a ciertos espacios cerrados,
¿sí? La claustrofobia. Después están las fobias sociales, ¿sí? El miedo intenso a situaciones sociales donde uno puede ser observado o uno puede ser evaluado por otro, ¿sí? El miedo a hablar en público, por ejemplo, ¿sí? O el miedo a comer frente a otras personas. ¿Bien? Ahora, esas fobias, ¿sí? Pueden provocar respuestas físicas, emocionales o conductuales muy fuertes. Las físicas, palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad para respirar, mareos, ataques de pánico y ansiedad. Las emocionales, angustias intensas, sensación de perder el control, pánico. Las conductuales, evitamos situaciones, evitamos lugares por ahí que generan miedo. ¿Sí? Las fobias son comunes. ¿Bien? Y aunque ustedes no lo crean, las fobias son más comunes en mujeres que en hombres. ¿Sí? Y no todos necesitan tratamiento. ¿Sí? Muchas personas aprendemos también a convivir con ellas. Mayormente saben cuál es el tratamiento para las fobias, ¿no? La exposición gradual. A mí me llegan a poner una foto nomás de un sapo, una rana, le pego al primero que encuentro. Me muero. Imagínense si me colocan en una habitación y me ponen en una cajita un sapito. Ay, no, déjame que yo los evito, miro para el otro lado, no pasó, no está, mi mente trata de bloquearlo y se terminó el miedo. ¿Sí? Hay que aprender muchas veces a convivir. ¿Sí? Ahora sí, cuando afecta la vida diaria, hay que ir a terapia, obviamente. La terapia cognitivo-conductual es muy efectiva, que es un entrenamiento gradual para enfrentar el miedo. Después están las técnicas de relajación, de respiración y en algunos casos la medicación, obviamente supervisada. ¿Sí? Eso también es importante. Con respecto a esto de las fobias, ¿sí? Hay factores que pueden aumentar el riesgo. La edad, ¿sí? Porque las fobias específicas, por ejemplo, aparecen por primera vez en la infancia, normalmente antes de los 10 años. ¿Sí? Los familiares, si un familiar tiene una fobia específica o una ansiedad, es más probable que nosotros la desarrollemos. ¿Sí? Quienes también me conocen saben que mi fobia a los sapos, le voy a echar la culpa a mi padre, porque mi padre le tiene fobia a los sapos. ¿Sí? Entonces puede ser adquirida nuestra fobia, ¿sí? Puede ser algo que se transmita, digamos, de un pariente consanguíneo, ¿sí? Y muchas veces los niños pueden aprender fobias específicas al observar cómo reacciona un familiar ante una situación o ante un objeto. También el carácter, ¿sí? El riesgo puede aumentar si uno es más sensible a la ansiedad o si eres más por ahí reservado o negativo de lo habitual. Las malas experiencias, ni hablemos, ¿sí? O enterarse de malas experiencias también de otras personas, ¿sí? Y la manera o la forma más común, como dije antes, de enfrentarse a la fobia es evitar eso que nos estresa. ¿Sí? Porque si nosotros lo hacemos y lo enfrentamos, la ansiedad suele empeorar. ¿Sí? Hay complicaciones, aislamiento social, trastorno del estado de ánimo, abuso de sustancias adictivas, suicidios en otros casos, tensiones emocionales en los seres queridos y demás. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿O fui muy rápido? ¿No? Bien. ¿Qué nos tocaría hablar la próxima clase? Ya me olvidé. Pero no hay problema porque abrimos el campo virtual y lo vemos. Nada, denme un segundo. Voy preparando de a uno. Y como cambié un poco
el programa, ahora como que me perdí. Bien, la próxima clase vamos a charlar de lo que es, le voy a habilitar la filmina para que ustedes también la vean, esta pequeña que yo le hice recién. Vamos a hablar de traumas y duelos. ¡Ay! Esta parte es hermosa, ¿sí? Así que, por favor, la clase que viene estén. ¿Sí? Y la otra también, porque seguramente no vamos a terminar la clase que viene. ¿Sí? Los que hicieron acompañante terapéutico conmigo saben algo sobre el duelo. Acá lo vemos mucho más en profundidad y se tocan por ahí temas que para uno es un poco, a lo mejor les genera malestar o son un poco delicados, porque es normal que nosotros traigamos por ahí cuando hablamos de estos temas recuerdos y situaciones por ahí que nos pasaron, pero es mejor enfrentarlas que guardar, ¿sí?, esos sentimientos, esas emociones, como vinimos hablando al principio, ¿sí? Y acá si se tiene que llorar, se llora, y si se tiene que reír, se ríe, y está todo permitido. Por eso les dije que el grupo de WhatsApp nunca se cierra, ¿sí? El grupo de WhatsApp permanece abierto 24 horas de lunes a lunes, ¿sí? Y si, por ejemplo, a Esther le está sucediendo algo y tiene ganas de escribir en el grupo, no importa la hora que sea, lo puede hacer, como cualquiera de ustedes. ¿Ok? ¿Quedó claro, no? ¿Sí? Nos vemos la clase que viene. ¿Seguro? Las espero, ¿no? Sí, mire que esto pasa volando. Llevamos por la segunda ahí metiéndole con todo y todavía nos queda para charlar bastante. Así que disfruten muchísimo, muchísimo el fin de semana. Sí, arranquemos el lunes con todas las pilas y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Nos vemos, chiquis. Chau, chau.